Bueno, quisiera que me acompañara a la escritura, al libro de Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Este vamos a utilizar como el motor de este mensaje. Sin embargo, vamos a estar navegando a través de la escritura para ver todos los temas que Dios ha querido que compartamos con ustedes en este día. Deuteronomio 4:9 dice la palabra: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hemos titulado este mensaje La canasta básica de los cristianos. La canasta básica de los cristianos. En estos momentos de dificultad, cuando muchos compatriotas y muchos seres humanos y otras personas de otros países han salido corriendo hacia los lugares en donde venden abarrotes, a las ferreterías, a los supermercados, a los mercados, a abastecerse de comida, pues no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en casa. A veces salen esas frases como las compras de pánico, por ejemplo, y es cuando la gente compra de más y es cuando la gente compra cosas que probablemente no va a utilizar. Pero también hemos escuchado en este tiempo frases como la canasta básica. Hay empresas, hay organizaciones no gubernamentales, hay organizaciones sin fines de lucro que han donado canasta básica a algunas personas de escasos recursos. Y la canasta básica es aquello que no debe faltar. Muchas otras cosas nosotros las podemos obviar, muchas otras cosas podemos vivir sin ellas, pero hay otras que no podemos obviar dentro de nuestra preparación. Son los insumos básicos o los artículos de primera necesidad que vamos a tener en nuestra casa. Pues en el mismo sentido, quiero acoplar todos estos términos a la parte espiritual. ¿Qué es lo que nosotros debemos tener siempre, sobre todo en los momentos de dificultad? Pero también en los momentos de alegría, en los momentos de bonanza, en los momentos de estabilidad. Siempre tenemos que tener estos artículos de primera necesidad espiritual a la mano, y es por eso que es necesario que nosotros los conozcamos o los recordemos, porque son cuestiones básicas dentro de la fe. Recuerdo cuando crecí en los años 70s y 80s, la televisión era limitada. Muchos de ustedes que vivieron en esas décadas recuerdan en nuestro país que no habían más de 4 o 5 canales de televisión, algunos en televisión en blanco y negro. También recuerdo que no habían teléfonos celulares. Teníamos un solo teléfono en el pasillo de la casa, con un cable largo probablemente, y todo el mundo se tenía que sentar al lado del teléfono para atender una llamada. También teníamos juegos, pero no eran juegos electrónicos, sino que salíamos a la calle a jugar con nuestros amigos. Todos estos tipos de cosas vemos que no nos hacían falta en aquella época tener un teléfono celular o tener internet. Y para nosotros no eran insumos básicos. Hoy los tiempos han cambiado, por supuesto. Todos tenemos que tener un teléfono celular y tenemos que estar conectados en internet para poder lograr esto que estamos haciendo hoy, transmitir la palabra de Dios en los momentos de dificultad. Pero, ¿qué es lo básico y qué es lo necesario y qué es lo innecesario? Y esas son las cosas que vamos a tratar de ver en los próximos minutos. Este mensaje lo vamos a dividir en 2 partes, debido a que no vamos a tener suficiente tiempo para poder analizar en detalle bíblico todas las cosas que vamos a tener en nuestra canasta básica. Y vamos a dividirlo en 6 partes. La primera de los elementos básicos o de esos insumos de artículos de primera necesidad es la sangre de Cristo. La segunda es la fe. La tercera es la presencia de Dios. La cuarta es la oración. La quinta es la Biblia, la palabra de Dios. Y la sexta es la alabanza. 6 cosas que no pueden faltar en la bodega de todo cristiano. 6 cosas que no pueden faltar en la despensa diaria de todo cristiano. Pues en esta oportunidad voy a compartir las primeras 3, la sangre de Cristo, la fe y la presencia de Dios. Comencemos con la primera. ¿Por qué es tan importante la sangre de Cristo? ¿No es más eso un término así netamente religioso? ¿No es más un término netamente de fe? ¿No es más un término ilustrativo? Pues no. La sangre de Cristo es importante tenerla siempre en nuestro botiquín. Es bueno tenerla a la mano. Si nosotros entendemos lo que sucedió con la sangre de Cristo y lo que pasa a diario a través de nuestra fe por la sangre del Señor Jesucristo, nos vamos a dar cuenta que es
indispensable tenerla cerca de nosotros. La función de la sangre en el cuerpo humano es una función maravillosa, sobrenatural. Por supuesto, Dios lo creó. Y hace varias cosas, entre ellas pasar dejándole a domicilio, así como hemos pedido comida a domicilio en los últimos días, pero la sangre le pasa dejando a domicilio todos los órganos del cuerpo los nutrientes que puede extraer de las comidas, de los alimentos, de las medicinas en muchas ocasiones, y también le pasa dejando el colesterol, los triglicéridos, las grasas saturadas y todas estas cosas que nosotros comemos. La sangre circula por nuestro sistema cada 23 segundos. El corazón bombea esa gran cantidad de sangre. Tenemos hasta 5 litros, dicen los científicos, 5 litros de sangre que circulan en nuestro sistema. Pero también otra de las cosas que hace la sangre es recoger la basura. Sí, todas las toxinas y todas las cosas que muchos de nuestros órganos ya no necesitan, los pasa a recoger el sistema delivery que tenemos por dentro, que se llama sangre, y recoge todas estas toxinas y utilizando otros órganos del cuerpo, hace que se limpie nuestro torrente sanguíneo. Pues tomando esa ilustración, el Señor Jesucristo menciona la sangre y el derramamiento de la sangre desde el libro de Génesis. En el capítulo 4 de Génesis aparece el primer derramamiento de sangre en Caín y Abel. Y de ahí en adelante hasta el Apocalipsis vamos a encontrar muchas referencias a esto, porque el Señor decía que en la sangre estaba la vida de la carne. Y es por eso que nosotros tenemos que enfocarnos un poco en esto. Quiero que me acompañe a Levítico capítulo 17, versículos 13 y 14. Levítico 17, 13 y 14. Dice la Escritura: y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. ¿Ven cómo era de importante este elemento ante los ojos de Dios? Otra de las cosas que quiero mencionar es la herencia. Pues bueno, hoy que estamos hablando de sanidad, que estamos hablando de enfermedades, etcétera, cuando se hacen algunas transfusiones de sangre, uno no anda pendiente de saber de quién venía la sangre. No hay razas. Tal vez hemos confundido el término porque decimos está la raza afroamericana, está la raza africana, está la raza asiática, están los latinoamericanos, hispanos, caucásicos, blancos, etcétera, y hemos puesto un montón de características en cada una de esas razas, pero la sangre, mis queridos hermanos, sigue siendo la misma. Yo puedo recibir sangre si es del mismo tipo en una transfusión o para una ayuda en medio de un problema de salud, venga de quien venga, porque la sangre fue diseñada por el Señor para toda la raza humana. No hay tal cosa como la sangre azul, como dicen algunos en la monarquía en Europa. No existe la sangre azul, la sangre es la misma sangre. Y esa es la que se va heredando, y la que se heredó a través de Adán, y la que nosotros heredamos también a nuestros hijos. Y en esa sangre también vamos heredando nuestras características físicas y heredamos muchas otras cosas. En Hechos capítulo 17, quisiera que me acompañara, Hechos 17, 24 al 27, el Señor una vez más hace una referencia a la sangre. Y dice Hechos 17, 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Vida y aliento. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y es por eso que también nosotros vamos heredando en nuestra sangre la primera esencia del ser humano. Lo que heredamos de Adán fue el pecado, la tendencia pecaminosa. Y es por eso que cuando nosotros realizamos la función de la sangre física y también heredamos analizamos la función de la sangre espiritual, nos damos cuenta que estamos expuestos a poder seguir cometiendo los errores
de nuestras herencias anteriores. Estamos expuestos a poder caer en pecado, como todos tenemos esa naturaleza pecaminosa heredada. Pero resulta que cuando el Señor Jesucristo vino al mundo a ofrecernos una puerta de salida, a ofrecernos su perdón, el perdón de pecados y el amor eterno, se presentó como un hombre aquí en este lugar. Pero vean qué interesante. Dicen los estudiosos acerca de todos estos, de la genética humana, que en la unión de una mujer y un hombre, el hombre es el que define a través del esperma el tipo de sangre y traslada esos componentes importantes que después va a ser la sangre de ese bebé que va a nacer cuando se fecunde el óvulo en la mujer. Pues me parece interesante que en el nacimiento virginal de Jesucristo no hubo hombre. ¿Y esto por qué fue que no hubo hombre? Porque la sangre preciosa de Cristo debería de haber sido sin mancha ni contaminación, y así fue. Fue fundamentado en el Espíritu Santo. No necesitó de la ayuda de un hombre que iba a dar los cromosomas necesarios para que naciera, que iba a poner el tipo de sangre que fuera en el cuerpo del Señor Jesucristo. Fue una sangre divina, sin mancha, sin contaminación, y así se fue de este mundo el Señor, la derramó en la cruz por usted y por mí, y partió de este mundo vivo, resucitado, y está sentado a la diestra de Dios a través de esa sangre maravillosa, la sangre sin contaminación. Hebreos capítulo 9, versículo de 11 al 14 dice la Biblia: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más, escuche bien esto, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por eso es necesario dentro de nuestro paquete de artículos básicos siempre tener la sangre de Jesucristo, porque ella es la única que le limpia de todo pecado, porque es el único que puede perdonar sus pecados, porque es el único que puede quitar de su corazón la tendencia pecaminosa a través de la sangre redentora de Jesús. Es la única sangre con la cual se pueden lavar los pecados, quitar la mancha que tenemos nosotros y poder adquirir la vida eterna. La sangre de Jesús entonces también nos fortalece para la batalla, nos protege durante la batalla y las situaciones difíciles. Hay una frase muy común dentro de los cristianos, dentro de la familia cristiana, que dice: ¿qué es eso de ser cubierto con la sangre de Jesucristo? ¿Qué es eso de cubrirnos con la sangre del Señor Jesucristo? Bueno, quiere decir que nos apropiamos de todos los beneficios de la cruz, que nos apropiamos y nos hacemos de nosotros el sacrificio de Jesucristo, y en Él encontramos protección, reconciliación, perdón, acceso, seguridad en la gracia de Dios, redención, purificación, santificación. Podemos habitar en la presencia de Dios y obtenemos también la victoria de Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes aquella porción de la Escritura? Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15 dice: y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pues la cruz y el derramamiento de la sangre de Cristo es la que hoy nos puede dar la autoridad para poder vencer a Satanás, para poder vencer las tentaciones de Satanás, para poder vencer el miedo, el temor, la inseguridad y todo esto que Satanás nos quiere meter en la cabeza. Por eso es necesario que ustedes y yo creamos en la sangre del Señor Jesucristo. Hay un evento maravilloso registrado en la Biblia con respecto a la sangre del Cordero. Éxodo capítulo 12. Vamos a saltar en Éxodo 12, del versículo 5 en adelante. Pero ¿recuerdan ustedes ese evento maravilloso cuando el pueblo de Israel tenía que salir de Egipto? Cuando el Señor había sentenciado que todo hijo primogénito de cada familia iba a morir en Egipto, pero le dio unas instrucciones a sus hijos, le dio unas instrucciones a todos aquellos del pueblo de Israel que creían, a los que creían. Porque quizá llegó esta noticia a algunas casas de habitación de algunos israelitas, pero desconfiaron de esta palabra y dijeron: ¿qué es esta locura que Dios nos está mandando a hacer? Y no lo hicieron. Y dice, versículo 7, Éxodos 12, 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de sus casas en lo que han de comer.
Lo que él quería era que mancharan del dintel de la puerta, el marco de la puerta de cada uno de los hogares con la sangre del cordero que iban a inmolar. Y a todos les pudiera haber parecido una locura. Algunos no tuvieron fe en esto y no mancharon con la sangre del cordero el dintel de sus puertas. Salte al versículo 12 y dice la palabra: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre de Cristo cubre y limpia nuestros pecados. La sangre de Cristo perdona nuestros pecados. La sangre de Cristo nos cubre del mal, nos cubre del acecho de Satanás. Si usted está marcado con la sangre del Señor Jesucristo, Satanás lo piensa 2 veces antes de escribir una agenda contra usted. Es por eso que dentro de nuestra canasta básica debemos tener la sangre de Cristo. Y como último punto, dentro de la sangre vemos que la sangre saca la basura espiritual, perdona los pecados. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Así como la sangre de nuestro cuerpo pasa trayendo todas las toxinas en todos los órganos de nuestro cuerpo y saca y libra de eso, asimismo la sangre preciosa de Jesús lo que hace en nuestras vidas es anda limpiando nuestros pecados, porque es lo único que nos puede limpiar. Es el único que nos puede declarar justos y es el único que nos puede dar la redención por nuestros pecados. Lucas 22:20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Hay que meter a la sangre de Cristo en nuestra casa en estos momentos de dificultad. Hay cosas que podemos dejar a un lado, hay cosas que no son importantes, podemos vivir sin eso, pero sin la sangre preciosa de Cristo ningún ser humano puede salir adelante. El segundo de los artículos que debemos tener en nuestra canasta básica es la fe. Sí, la fe, y usted me puede decir: bueno, yo tengo fe. Hay muchas personas que pueden decir fe, pero ¿fe en qué? Esa es la gran pregunta que yo quiero hacerle hoy. Yo tengo fe, dicen algunos, que vamos a salir bien de esta crisis. Yo tengo fe en que en nuestro país no morirán muchas personas. Yo tengo fe en que la economía se va a mejorar después de esto. ¿Fe en qué? Quiero a usted ponerle delante con qué fe, es confrontarlo con qué fe estamos hablando. ¿Estamos hablando con la fe en Dios o estamos hablando con la fe en la fe? O la fe en el gobierno, o la fe en el servicio sanitario, o en la fe en mí, o en la fe en mis capacidades. ¿En quién ponemos la fe? Tenemos que hacer un paro en estos momentos y decir: bueno, tengo que analizar en qué tengo fe realmente. Y si no tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo como Salvador, como Señor, y si no ponemos nuestros ojos en Él, el resto es positivismo nada más. No podemos confundir la fe con positivismo. Son 2 cosas diferentes. Y es por eso que es necesario que Jesucristo sea el centro de nuestra fe. Él ya hizo su trabajo derramando la sangre en la cruz por ustedes y por mí. Ya cumplió su parte. Hoy cumplamos la nuestra. ¿Y en qué tenemos que tener fe en el Señor? Pues bueno, arranquemos por sus atributos. Quiero llevarle a este punto. ¿Por qué debo tener fe? ¿En qué debo tener fe? Bueno, en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, pero también en los atributos de Él. Veamos todos sus atributos, o algunos de ellos, la mayoría de ellos. Vamos a ver: fiel, veraz, inmutable, libertador, omnipotente, omnipresente, omnisciente, perdonador y disciplinador. Es este Dios completo y grande y maravilloso en donde tenemos que poner nosotros nuestra fe. Y eso lo hacemos a través de tener una vida devocional hacia Él. Vamos a explicar rápidamente cada uno de estos atributos. El primero es fiel. Dios es fiel con usted. Si Dios le prometió algo, Dios lo va a cumplir. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Irreprensible significa que no puede ser reprochado. Eso quiere decir: sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él va a hacerlo.
Dios va a venir por nosotros, Él va a guardarnos irreprensibles, va a limpiar nuestros pecados, Él lo hizo, es fiel, va a cumplir su propósito y va a cumplir su palabra en su vida. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, porque grande es su fidelidad. Es uno de sus atributos, Dios no olvida. Número 2, el omnipotente. Dios es todopoderoso. Romanos capítulo 4, versículo 20 al 22. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Estamos hablando de Abraham. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Es por eso que esto debe estar metido en nuestro canasto. La fe no debe faltar porque es contada por justicia. Plenamente convencido estaba Abraham de que era también poderoso para hacer lo que había prometido. Es omnipotente. Número 3, es omnisciente. Lo sabe todo, lo conoce todo, está en todos los lugares. Juan 16, versículos del 29 al 30. Juan 16, del 29 al 30, dice la Escritura. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Versículo 30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. Es un Dios omnisciente. En Él tenemos que poner nuestra fe. No en nuestros líderes gubernamentales ni de los tres poderes del Estado, para no hablar específicamente del gobierno, los tres poderes del Estado, en nuestros líderes espirituales, en nuestros pastores. No es necesario poner la fe en eso. Tengamos los ojos puestos en Jesús. Cuando yo digo vamos a salir de esto, ¿en qué? En Dios el omnisciente. Número 4, omnipresente. Está en todos lados el Señor. Proverbios 15:3 dice la Biblia: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Está en todas partes el Señor. Ahora retrocede un poco al libro de los Salmos, capítulo 139, versículos del 5 al 10. Salmos 139, 5 al 10. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alma y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El Señor está en todas partes y debe estar en su casa de habitación, y debe estar en medio de su familia, y debe estar acá en medio de esta cuarentena o de estas restricciones de movimiento que tenemos ahora. Otro es inmutable, otro de sus atributos, inmutable, no cambia de personalidad, no cambia de manera de pensar, ha sido el mismo ayer, hoy y por los siglos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Salmo 119, 89 al 90 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y ésta subsiste. El Señor no cambia. Si el Señor prometió, el Señor lo va a hacer, es su fidelidad. Y lo inmutable quiere decir que Él sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo Dios. En Él hay que tener fe. Es el libertador, número 6 de sus atributos. Libertador, 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Antes de seguir leyendo este versículo, quisiera analizar esta palabra tentación. Viene de un vocablo griego que se pronuncia preisasmos, que significa prueba o tentación. En esta porción de la Escritura podemos usar preisasmos y es una prueba también, como la estamos viviendo ustedes y yo. Esa doble traducción que tiene esta palabra: no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dejará también juntamente con la prueba, con la tentación, la salida para que podáis soportar. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Y en qué tenemos puesta nuestra fe? En el libertador, en uno de los atributos de nuestro maravilloso Dios.
Número 7 es perdonador. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, por supuesto, a través de su sangre. Dios es un Dios perdonador. Número 8 es veraz. Tito 1 del 1 al 2. Tito 1 del 1 al 2 dice la Biblia: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios, hermanos, amigos, Dios no miente. Dios es veraz. Si Dios dijo esto es, así será. Si Dios escribió cosas buenas, serán buenas. Si se escribió cosas malas, serán malas. Sigue siendo Dios, todopoderoso, omnipotente, omnisciente. Y número 9 es la fuente de disciplina. A veces necesitamos disciplina. Él nos ama como a sus hijos, dice la Escritura. Y los que aman a sus hijos los disciplinan. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Dice la palabra de Dios: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Fruto apacible de justicia. Dios no va a imponer disciplina a usted o a mí para destruirnos. Dios no nos va a imponer la disciplina para vernos llorar, para vernos tirados en el piso, comiendo polvo. Dios quiere que crezcamos y que saquemos de nuestras dificultades fruto apacible de justicia, para que nosotros seamos ejercitados en la fe. Es por eso que no podemos dejar fuera de nuestra canasta la fe. ¿Por qué? Porque la fe traerá al menos 4 cosas. Rápidamente quiero decirle qué le va a traer la fe. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La fe trae paz. Habacuc capítulo 2 versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Trae paz, trae vida. A veces estamos muertos en vida. Tenemos que ser vivos para adorar al Señor. Mateo 8:13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Su fe le va a traer paz, vida y sanidad. Y Mateo 17:20 dice la Biblia: Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grado de mostaza, dijerais a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. La fe hace posible lo imposible. Su fe le trae paz, su fe le da vida, su fe le trae sanidad y hace posible lo imposible. Es por eso que no podemos dejar la fe fuera de nuestra canasta básica espiritual. Y número 3 es la presencia de Dios. En esta primera parte, estos 3 ingredientes, esos 3 artículos de primera necesidad que van en la canasta básica de todo cristiano. Quisiera que me acompañara a Éxodo 33:14. Y quiero compartir ahora una intimidad con usted. Éxodo 33:14 es uno de mis versículos preferidos en Escritura. Debe ser el versículo que mueve su día. Debe ser con lo que usted amanezca todos los días. Y dice la Escritura: y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés no quería sacar al pueblo de Israel de Egipto sin la presencia de Dios. Moisés no quería embarcarse en esa aventura maravillosa de años y años dando vueltas con todos estos seres humanos en el desierto sin la presencia de Dios. Es por eso que usted y yo no podemos iniciar nuestro día sin Éxodo 33:14. Mi presencia era contigo y te daré descanso. La respuesta del Señor. Ahora si vaya conmigo a la Escritura en el Nuevo Testamento, a Juan capítulo 15, versículos del 1 al 5. Y quisiera parafrasear un poco esta historia. Juan 15, del 1 al 5, es una parábola que el Señor le dio a sus discípulos, en donde les dijo que Él era la vid verdadera y que ellos o nosotros éramos los pámpanos, que teníamos que estar siempre unidos a esta planta maravillosa para alimentarnos. Y la vid verdadera es un árbol que da uvas, y la uva, cuando se separa de este árbol, está iniciando su proceso de secarse y eventualmente se secará. Y espiritualmente hablando, nosotros nos volvemos uvas pasas en el momento que nos separamos de Dios y tenemos que estar junto a Él en todo momento.
Por eso su presencia es tan importante en nuestro hogar, en cada rincón. Por eso usted debe orar por las habitaciones de su casa, debe orar por el jardín, debe orar por el patio, debe orar por el lugar de servicio, debe orar por la cocina, debe orar por el comedor, debe orar por la sala, debe orar por las habitaciones, debe orar por los baños, debe orar por la acera del frente, debe orar por el muro del frente, por el portón, por el muro de atrás. Debe orar por su casa para que la presencia del Señor esté con usted. Para que cuando usted pregunte, Señor, ¿quién eres? Para que cuando usted diga, Señor, ¿a dónde estás? Para que cuando usted entienda que la sangre preciosa de Cristo ha salvado sus pecados y le ha dado vida eterna, y que usted ha puesto la fe en Jesús, el autor y consumador de la fe, también entienda quién es esa presencia que va a estar en su casa. Y Él es el yo soy. En Juan capítulo 15, versículo 1 al 5 dice la Biblia: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y la palabra limpiar significa a veces podarnos, quitarnos la basura. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. La presencia de Dios debe estar todos los días en la vida del cristiano. Ahora quiero que analicemos rápidamente en los minutos que nos quedan acerca de el yo soy. Hay 7 ocasiones en las cuales el Señor dice yo soy, solo en el Evangelio según San Juan. Y recuerden ustedes que el yo soy te envía, le dijo el Señor a Moisés, cuando Moisés le dijo, y si me pregunta el pueblo de Israel, ¿quién me envía a sacarlos de Egipto? ¿Quién le diré? Y él le dijo, el yo soy te está mandando. Y de la misma forma Jesucristo, solo en el Evangelio de Juan podemos contar 7 veces cuando Él dice, yo soy. Y es la presencia que usted debe incluir día a día en su casa. Yo soy el pan de vida. Juan capítulo 6, versículo 30 al 35. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed, jamás. Es el pan de vida, el yo soy, la presencia de Jesucristo en nuestra vida. Número 2, yo soy la luz del mundo. Juan capítulo 8, versículos del 12 al 14, dice la Escritura. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti. Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Yo soy, dijo el Señor, la luz del mundo. Si usted siente hambre, si tiene necesidad de fe, si tiene necesidad de llenar su interior porque se siente vacío, busque el pan de vida, el yo soy. Y si su vida está llena de oscuridad, si está triste, si está preocupado, si no sabe qué va a traer en los próximos días todos estos problemas que encontramos, si ha perdido su trabajo, si está en licencia sin goce de salario, si su empresa está en picada en estos momentos, y todo parece que está negro, encienda la luz del mundo. Es Jesucristo que va a iluminar sus caminos. Número 3, yo soy la puerta de las ovejas, dice la Escritura. San Juan 10, del 7 al 9. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hará pastos. En la puerta a la que se refiere en esta porción de la Escritura en el hebreo, era ese lugar, ese espacio que dejaban entre los cercos para que no se salieran las cabritas ni las ovejas
de los lugares a donde estaban pastando. Y el pastor se sentaba en esa puerta para evitar que ellas salieran, pero por supuesto también para evitar que los ladrones, los salteadores, los coyotes pudieran entrar a donde pastaban las ovejas. Pues el Señor dice que Él es la puerta y que el que entre por ella será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Ese es el lugar en donde tenemos que estar ahora. Ese es el lugar verde y hermoso en donde debemos nosotros descansar en estos momentos de dificultad, y Jesucristo es la puerta de usted y de mí, la puerta de las ovejas. Número 4, yo soy el buen pastor. El ladrón, dice la Escritura, Juan capítulo 10, versículo 10 al 11, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el pastor da su vida por las ovejas. Usando otra ilustración siempre de los pastores y sus ovejas, Él da la vida por usted y por mí. Y por eso ha venido aquí. Satanás quiere robarle la paz. Satanás ha querido robarle su matrimonio. Satanás ha querido deshacer su familia. Pero el Señor ha venido aquí como el buen pastor para dar su vida por usted, para que la tengan y la tengan en abundancia. Número 6, yo soy, dice la Escritura, la resurrección y la vida. Juan capítulo 11, versículo 25 al 27. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo a Marta. En ese momento el relato nos ubica en esa porción. Y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has vencido al mundo. El Señor dice: yo soy la resurrección. Tenemos entonces oportunidad de vida eterna a través de la presencia de Dios en nuestra vida. Número 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Dice la Escritura, Juan 14, 6 y 7. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El Señor es el único, la presencia de Dios en nuestra vida, la presencia de Jesucristo en nuestra vida es el único camino al Padre. No hay otros mediadores. En otra porción, en primera de Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice: no hay otro Dios ni otro mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo hombre. Y Él dice acá: yo soy el camino, la verdad y la vida. Tener la presencia de Dios en nuestra canasta básica nos asegura tener conexión directa con Dios en medio de nuestra oración, en medio de nuestra dificultad. Yo soy, dijo el Señor, el camino, la verdad y la vida. Y termino con el séptimo de estos yo soy, y es con el que empezamos. Yo soy la vid verdadera. Juan 15 del 1 al 3. Juan capítulo 15 versículos del 1 al 3 dice la Escritura: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si permanecemos conectados en el Señor, entonces vamos a permanecer limpios, porque el Señor permanece dándonos su presencia. Es por eso que he querido compartir con ustedes estos primeros 3 artículos de primera necesidad que deben estar en la canasta básica de los cristianos y de los no cristianos. Es importante creer en la sangre redentora de Jesús que limpia todo pecado, que nos cubre con su sangre y que nos da fortaleza para luchar en medio de la batalla espiritual. Es necesario que nuestra fe esté bien enfocada. No la fe en la fe, no la fe en los seres humanos, no la fe en la gracia de la demás gente, no la fe en nuestras habilidades, la fe en Dios con todos sus atributos. Y número 3, la presencia. No podemos andar por ningún lugar, como decía Éxodo 33:14, sin la presencia de Dios. Es necesario que usted y yo nos acompañemos de Él para que seamos exitosos. No lo olvide, la próxima oportunidad que estemos conectados a esta misma hora y por estos mismos medios, vamos a estar también agregando a nuestra canasta la oración, la Biblia y la alabanza. 3 cosas más que vamos a estar poniendo en nuestra canasta y que vamos a estar compartiendo con ustedes. Pero yo quiero hacer un llamado a todos aquellos que se conectan con nosotros, tal vez por primera vez, tal vez
ya se han conectado o ha estado pendiente de nuestro canal de televisión en otras oportunidades. Es necesario creer en todos estos insumos espirituales para que la unción de Dios y el poder de Dios nos acompañe. Es por eso que esto se hace con una sencilla oración, con una oración de unos cuantos segundos que van a cambiar su vida. Y estas cosas empezarán a ser verdaderamente importantes para usted. Serán reales. La sangre de Cristo empezará a perdonar sus pecados, uno por uno. La fe empezará a entrar a su corazón. La presencia de Dios le acompañará por un sencillo paso de fe. Por eso le invito a que haga conmigo esta oración. Ahí donde está, cierre sus ojos y diga: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han estado de tu agrado, Señor. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y derramaste tu sangre por mí, y esa sangre limpia mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, Señor, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y